Dale. Ok, ya estamos grabando. Bendiciones a todos. El Señor Jesucristo les bendiga. Que me siento muy feliz de estar nuevamente con ustedes hoy en estas charlas de emprendimiento. Ahí está más adelante en estos días les vamos a contar eh, algunas cosas más. Así que los que no están en el grupo de Telegram, únanse, pídanle el link al hermano Gabriel. Ahí vamos a estar compartiendo información Mucho gusto. importante con respecto a todo esto que estamos realizando. Bien, la semana pasada estuve con ustedes también, trabajamos el tema de identificación del entorno, ¿verdad? Hablamos acerca de lo que era el contexto interno, el contexto externo, cómo debíamos prepararnos nosotros para enfrentar el contexto externo y vimos algunas herramientas que podíamos utilizar para identificar ese entorno y después entonces mirar cómo abordarlo y a partir de esa manera de abordar, obviamente, identificar esas ventajas competitivas que nos iban a llevar a liderar el mercado. Lo que vamos a trabajar hoy es algo que realmente muchas veces los emprendedores se lo saltan. Por favor, los micrófonos. Vamos a ver aquí. El que tenga el micrófono abierto, revise para que no tengamos problemas aquí de audio, de interferencia. Entonces les estaba yo hablando acerca de lo que vamos a trabajar hoy. Hoy vamos a hablar algo muy sencillo realmente, que es el primer paso. El paso número 1 que tiene que dar cualquier persona que quiera emprender. Antes de ponerse a comprar o a pensar en dinero o a pensar en el nombre de la empresa o demás cosas, debemos pensar en esto, en la identificación de necesidades, en la identificación de problemas, ¿sí? Y posterior a eso, en lo que es el conocer a mi cliente, lo pudiéramos también llamar de esa manera, ¿sí? Entonces, quiero trabajar con ustedes algunos planteamientos generales y luego que ustedes también participen, obviamente, y tengamos nosotros una conversación acerca de esto y ver cómo ustedes están haciendo este tema de la identificación de necesidades y de qué manera están aplicando estrategias para abordarlas y para darles solución. En primer lugar, entonces, los emprendedores o la persona que quiere emprender se enfrenta a un dilema, digamos que lo pudiéramos llamar el dilema del emprendedor. El primer caso es el caso que no queremos que suceda, es donde hacemos solamente, escuchamos lo que nosotros pensamos, mi idea, y yo la sueño de esta manera y me gustaría venderla de esta otra manera, sin entender si la persona a la que se la voy a vender la necesita o estaría dispuesto a comprarla, ¿sí? Entonces, ese es el tipo de emprendedor que se le ocurre que los zapatos deberían venir con suelas, no sé, a él se le ocurrió la idea de que las bicicletas tenían que ser de 3 llantas, ¿sí? Entonces él vino y hizo su montaje, su cadena de montaje, montó su taller y empezó e invirtió una cantidad de dinero en hacer bicicletas de 3 llantas porque a él le gustan las bicicletas de 3 llantas. Pero cuando empezó a vender las bicicletas, nadie le compraba porque la gente decía, pero es que esa tercera llanta no hace nada, esa tercera llanta no le encuentro ninguna funcionalidad, esa tercera llanta no me resuelve ningún problema, al contrario, me hace que genere más gastos porque ahora ya no tengo que cambiar 2 llantas, sino 3 llantas. Además, mira, la cadena tiene que ser más larga. Y entonces, ¿qué hizo ese emprendedor? Se gastó una cantidad de dinero y ahora tiene no solamente pérdidas por lo que invirtió, sino pérdidas por lo que le genera tener un elemento sin sacarle provecho. A tener ahí ese inventario, eso que no se vende,
nos genera pérdidas. Entonces, el otro caso, que es el caso que nosotros deseamos que todos los emprendedores, o el otro escenario en el que queremos que todos los emprendedores se involucren, es identificando o entendiendo a mi cliente. Cuando hablo de cliente, hablo de aquella persona a la que le voy a vender o que está dispuesta a comprar lo que yo le ofrezco. ¿Sí? Entonces hay que entender qué es lo que él necesita. Hay que entender cuáles son esas cosas o falencias que él está teniendo dentro de su desarrollo como persona, como ser, que obviamente el contexto en el que nos desenvolvemos como seres humanos afecta y nos hace tener diferentes necesidades. Y otra cosa importante, además de la necesidad, es la expectativa. Es decir, puede que una necesidad ya esté resuelta, ¿sí? Puede que haya una necesidad que ya esté resuelta, pero que no esté cumpliendo con las expectativas de mi cliente. Entonces, eso es lo que queremos hoy, o lo que pretendo ayudarles hoy a ustedes. Obviamente, yo aquí lo que hago es darles ideas generales. Ya ustedes tienen que hacer el aterrizaje de estos conocimientos a lo específico en su campo de trabajo. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de necesidades. La definición de necesidad es importante que la tengamos en cuenta, porque una necesidad no es un problema no siempre es una necesidad, pero siempre, siempre el ser humano tiene necesidades. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es cómo satisfacer esas necesidades, buscar la manera en la cual yo voy a abordar esas necesidades y las voy a satisfacer. Entonces, cuando hablamos de necesidad, estamos hablando de aquellas cosas que si no las tengo, está en peligro, bien sea mi supervivencia como especie, estaría en peligro mi desarrollo dentro de la sociedad, ¿sí? O el reconocimiento dentro de la sociedad. Estaría también en peligro mi reputación o estaría en peligro eh, mi realización como ser dentro de una sociedad. ¿Ok? Eso es importante que lo tengamos en cuenta, que las necesidades no son deseos, las necesidades no son gustos, las necesidades no son caprichos. ¿Por qué? Porque yo el deseo es algo que quiero, pero que si no lo tengo, no me voy a morir. ¿Ok? El capricho es algo que yo quiero con muchas ganas, pero que si no lo tengo, no se va a ver afectada o no se va a ver afectado mi manera de vivir, o sea, mi vida, mi supervivencia, no se va a ver afectada. Nadie va a quererme más o quererme menos por esas cosas, ¿verdad? Entonces, nosotros como emprendedores debemos identificar necesidades. ¿Por qué? Porque las necesidades son aquellas que realmente la gente no puede vivir sin eso. Hay un filósofo y psicólogo muy conocido, quizá el hermano Naldo maneje este tema mejor que yo, que es Abraham Maslow. Seguramente ustedes lo han escuchado. Este tipo era un humanista y él se puso a estudiar cuáles eran las necesidades más importantes que tenían las personas. O sea, ¿qué es lo primero que debe resolver una persona? Y luego, en una escala de necesidades, identificar entonces las que se pudieran considerar como menos importantes. Y de hecho, hay una codependencia de estas necesidades, y es que yo necesito de la primera para poder resolver la segunda, y de la primera y la segunda para poder resolver la tercera. Y, y la realización total del ser está en poder satisfacer esas 5 necesidades o estos 5 niveles de necesidades. Eh, Onaldo, si quieres, ahorita nos ayuda ahí con una explicación más profunda de este tema. Entonces, este señor Maslow habla de una pirámide de necesidades, donde la primera o en el primer lugar de las necesidades está lo que No, son las necesidades fisiológicas o necesidades biológicas. Jaime,
Disculpe, me estaba a ver, haciendo... pues, mano Jaime, disculpe, pregunte si ahí está Israel, Andrés José, mi sobrino, que él es psicólogo, o si ahí hay un psicólogo que nos resuelva el problema, porque yo confundí al hermano Naldo con un creyente de Pescaito, y el hermano Naldo no es psicólogo. Ah, ok. Bueno, pensé que era por ese lado. Disculpen, que yo fui el que metí el guayo ese día. Ok, perfecto. Bueno, si hay algún psicólogo ahorita, algún psicólogo aquí en la charla, ahorita nos ayuda a profundizar en el tema. Igual tampoco tenemos que ser pues expertos en la materia. Estamos directamente en psicología para poder hacer una identificación de necesidades. Lo podemos hacer de manera sencilla, obviamente apoyándonos en personas que sí manejan el tema y que nos pueden dar un mejor direccionamiento en cuanto a esto. Entonces, estábamos hablando de las necesidades más básicas del ser humano. Obviamente, en la medida que vamos subiendo en esta pirámide, vamos llegando hacia necesidades que quizás no sean básicas, que no vayan a poner en riesgo la existencia o la vida propia de la persona, pero que no se van a poder satisfacer si no están satisfechas las necesidades de abajo. Entonces, nadie puede tener o nadie puede satisfacer sus necesidades de seguridad si no ha satisfecho las necesidades fisiológicas. Es así el tema. Entonces, en el primer nivel, en lo más básico de las necesidades del ser humano, está el aire, o sea, respirar, el tema de salud, ¿sí? Está el tema del alimento, está el tema de dormir, de descansar, de tener de sentirnos refugiados. Entonces, necesidades fisiológicas, podemos o no podemos nosotros como emprendedores identificar temas en los cuales no estén resueltos algunos aspectos de las necesidades fisiológicas. Claro que sí, claro que sí. Y podemos ver muchos negocios que estarían enfocados a resolver este tema de necesidades, de necesidades fisiológicas. Un restaurante, por ejemplo, o alguien que venda comida, pues, ¿qué necesidad va a satisfacer? La necesidad fisiológica de la alimentación de la persona, o alguien que venda bebidas, ¿verdad? Alguien, por ejemplo, alguien que tenga servicio de baño, una necesidad fisiológica de poder expulsar líquidos y sólidos de nuestro cuerpo. O sea, ahí hay necesidad fisiológica que de alguna manera tiene que ser satisfecha. Entonces, por eso hay empresas que se dedican a vender baños, a vender lavamanos, a vender inodoro, a vender duchas y demás. Luego viene un segundo nivel de necesidad, que son las necesidades de seguridad, que tienen que ver con la protección, con la seguridad, con el orden, con la ley, los límites, o también en el tema de seguridad viene lo que es el empleo, la estabilidad laboral, ¿sí? Conseguir trabajo. Esa es una segunda necesidad y obviamente hay una cantidad de empresas que se dedican a satisfacer esa necesidad. Por ejemplo, la policía, el ejército, aunque son entidades gubernamentales, están diseñadas para satisfacer la necesidad de seguridad que tiene una persona o que tenemos los seres humanos. En un tercer nivel están las necesidades de sociedad o de amor o pertenencia a un grupo. Estarían ahí necesidades de afecto, necesidad de tener relaciones de amistad, de sentirme importante para alguien, ¿sí? O de sentirme que hago parte de una sociedad y que no soy vulnerado y que no soy menospreciado, ¿sí? Entonces, ahí también hay un tema bien importante de necesidades en las que podemos nosotros abordarlas, obviamente, como les decía hace 8 días, desde las habilidades que tengo. O sea, el emprendedor tiene que primero descubrirse a sí mismo, conocerse a sí mismo, para después sí poder ir a conocer y a satisfacer necesidades de los demás. Hablemoslo de una manera sencilla. O sea, alguien que tiene hambre, que tiene una necesidad de alimento,
no va a satisfacer la necesidad de alguien que también tenga necesidad de alimento, hablándolo de una manera sencilla. Entonces, por eso es que el emprendedor debe conocerse a sí mismo, conocer cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. El emprendedor, en el mejor de los casos, debería conocer esta escala de necesidades y aplicarla a su propia persona para después aplicársela a aquellos a los que le quiere vender o a aquellos a los que quiere conquistar como clientes. En el cuarto nivel tenemos lo que son necesidades de estima, ¿sí? Necesidades ya de reconocimiento o de fama o de lo que sería ese logro o tener ese estatus de reconocimiento, ya no a nivel familiar, ya no a nivel de amistad, sino a un nivel de sociedad mucho más amplio. Y ya llega una última necesidad, que es la necesidad de autorrealización. La persona que llega ya a este nivel de autorrealización es una persona que ya, digamos, tiene casi que abordado todo su escenario de vida, sabe para dónde va en la vida, se conoce a sí mismo, ¿sí? Ha identificado claramente su carácter, es una persona que ya ha construido carácter, está desarrollando una visión, ¿sí? Y no solamente está desarrollando una visión, sino que esa visión está trascendiendo a otras personas, es decir, él está contagiando a más personas con lo que, con lo que, con lo que está haciendo, con lo que está desarrollando esa persona en su propia existencia. Entonces, eh, debemos conocer esta pirámide, obviamente, como les decía, no vamos a entrar en la profundidad de ella, pero sí es importante que a partir de aquí nosotros sepamos en cuál de estos niveles nos vamos a mover, ¿sí? O sea, mi negocio o mi idea de negocio, en cuál de estos niveles va a moverse para luego yo saber cómo abordar a mi cliente y hacer el acercamiento y decirle, oiga, es que lo que yo le estoy ofreciendo va a satisfacer esta necesidad específica, ¿sí? Entonces, les recomiendo que cuando tengan tiempo, y si no lo tienen, lo sacan, busquen en internet, ahí facilito, y de necesidades de Maslow o pirámide, escala de necesidades de Maslow, y pueden leer mucha más información al respecto de este tema. Bien, ahora vamos a hablar de otra cosa, ¿sí? Y vamos a hablar de las expectativas. Y ahorita vamos a ver cómo se conjuga este tema de las necesidades y expectativas y por qué es importante eh, que estos dos conceptos trabajen de la mano, ¿sí? Ya que podemos nosotros, sí podemos hacer una buena identificación de necesidad, pero no le estamos dando a nuestro usuario la expectativa que él tiene acerca de esa necesidad. Ahorita les voy a dar un ejemplo sencillito, y creo que les va a servir mucho a los que tienen restaurantes o los que tienen negocios de comida y eso. Entonces, la expectativa es aquello que el cliente espera. Es decir, es de qué manera voy no solamente a satisfacer la necesidad, sino a generar en él una experiencia. Hace una semana yo les decía que la gente no compra productos. La gente compra, ¿qué es lo que compra la gente? A ver, aquí alguien que haya estado en la clase pasada y nos recuerde aquí. Un servicio. No, Conceptos. exacto. Hablamos de conceptos, que el concepto generaba la satisfacción de una necesidad y esa satisfacción de la necesidad generaba una emoción. Es decir, que la gente realmente lo que termina comprando son emociones. Pero las emociones no se generan solamente por la satisfacción de la necesidad, sino por la superación de la expectativa. ¿Sí? Les voy a hacer el ejemplo. Una necesidad básica que tenemos todos los seres humanos a las 12 del día. ¿Cuál es? Yo no sé si a ustedes, pero a mí a las 12 en punto del día se me genera un problema, una necesidad terrible. ¿Cuál será? El almuerzo. Almorzar. Generalicemos el tema de almorzar, alimentarnos, ¿verdad? Todos al mediodía tenemos la necesidad de alimentarnos. Pero
Resulta que para alimentarnos, si hablamos de satisfacer la necesidad de alimento, yo esa necesidad la puedo satisfacer de la misma manera con solamente arroz, con solamente yuca, y me puedo comer incluso con agua, se me puede quitar el hambre. Usted tiene hambre y tómese 2 litros de agua y se le quita el hambre. O se puede comprar 5.000 de patilla y se le quita el hambre, ¿verdad? Entonces, no es solamente satisfacer la necesidad, sino que hay una expectativa frente a la satisfacción de esa necesidad. Es decir, ¿qué voy a almorzar hoy? ¿Será que almuerzo una carnecita asada? ¿Será que almuerzo una pechuguita a la plancha? ¿O no? Mejor pescado. ¿O no? Hoy no voy a comer carne, voy a comer grano. Entonces, quiero arroz de fideo con unas lentejitas. Sí, sí me entienden cómo la necesidad está ahí. O sea, hambre, tengo que alimentarme, pero no me voy a alimentar de cualquier manera. O sea, no cualquier cosa, o sea, cualquier cosa puede satisfacer la necesidad de alimentarme, pero mi expectativa no es alimentarme de cualquier manera, sino que mi expectativa es cuál. Entonces, si obviamente me preparan un plato delicioso, ese plato no solamente satisface mi necesidad de hambre, la necesidad básica del alimento, sino que genera en mí una emoción de satisfacción. Uy, me comí un plato delicioso, qué cosa tan rica, además era una porción buena, no era poquito, ¿sí? Entonces, fíjense cómo el concepto de necesidad y expectativa tiene que estar ahí, el uno con el otro. No, yo no puedo separar la identificación de la necesidad de la identificación de la expectativa de mi cliente. ¿En qué otro caso eh, pudiéramos entender esto de necesidad y expectativas? Supongamos que no tengo ropa, estoy sin ropa. Entonces tengo una necesidad, que es la necesidad del vestido. Ahora, si me pongo un trapo viejo, ¿sí? O una camisa y un pantalón que no son de mi talla, igual quedo vestido. O sea, que ropa es ropa. Pero si la camisa no me combina con el pantalón y la corbata no combina con lo demás y tampoco es de mi talla, entonces obviamente cómo queda uno, ¿sí? Y las mujeres son más, las mujeres me captan más esta idea, porque ellas tienen la necesidad de vestido, pero entonces tienen unas expectativas demasiado altas en cuanto al tema de vestido, que, que obviamente si este tema al interior, o sea, en el autocontrol no lo manejo bien, puedo estar cayendo en esas compras impulsivas, ¿sí? En la compra de caprichos, que los considero en el momento como necesidades, es que necesito un par de zapatos azules, ¿sí? O sea, realmente sí necesitas zapatos, es una necesidad, la necesidad de tener zapatos, pero decir que lo necesitas azules realmente se está convirtiendo más en un capricho, pero ya entra en el espacio de la expectativa, de lo que tú anhelas, de cómo sea la experiencia que voy a vivir al momento que mi necesidad sea satisfecha. Y es claro hasta el momento esto. Si alguien no lo tiene claro, escriba en el chat y hagas las preguntas de una vez. A ver, vamos a mirar aquí en el chat qué tenemos. Bueno, ahí me dicen que muy claro. No sé. Miremos, miremos otro ejemplo de necesidades ya quizá un poco más grandes. Necesidades frente al tema de vivienda, por ejemplo. ¿Sí? Si la necesidad es tener un techo, entonces yo cojo 4 varitas, le pongo una bolsa plástica encima y listo, tengo un techo. Le pregunto yo a ustedes, ¿a quién le gustaría vivir debajo de 4 palitos y dos plásticos? Obviamente sería una condición de vivienda bastante deplorable y desafortunadamente en nuestro país pues hay personas que tienen que vivir así. Entonces,
De hecho, en Colombia hay personas que ni siquiera necesidades fisiológicas pueden resolver. Hay gente que está literal muriéndose de hambre porque no tiene ni siquiera para comer. Entonces, mucho menos se van a sentir seguras, mucho menos se van a sentir protegidas, mucho menos van a sentirse realizadas y reconocidas dentro de la sociedad, mucho menos van a llegar al nivel de la autorrealización. ¿Sí? Y es importante que nosotros tengamos en cuenta el contexto, porque es que el contexto en el que nos desenvolvemos, y cuando hablo de contexto, estoy hablando de contexto cultural, de contexto social, de contexto económico, político, lo que vimos la clase pasada acerca del PESTEL. Si no, los que no vinieron, vayan al canal de YouTube y ahí van a encontrar el video completo. Ese también lo vamos a subir ahí. Entonces, debemos nosotros no solamente identificar la necesidad, sino entonces también la expectativa que tiene la persona a la cual yo le voy a ofrecer mi servicio. Entonces, a ver qué más tenemos por aquí, que esto es sencillito. Entonces, las necesidades las podemos generalizar, es decir, todos los seres humanos tenemos estas necesidades, pero en cuanto a expectativas, que es en la parte donde más debemos nosotros concentrarnos como emprendedores, porque podemos encontrar necesidades que ya han sido cubiertas. Es decir, la necesidad de alimentación, digamos que en el contexto normal, ya puede que esté cubierta. La gente tiene cocina en su casa, pueden comprar alimentos, o existen restaurantes en la población donde usted viva. Usted puede encontrar fácilmente un restaurante o un lugar donde vendan comida para satisfacer las necesidades de la alimentación. Pero si yo puedo tomar esa necesidad y contrastarla contra la expectativa del cliente o la expectativa del que compra, quizá puedo encontrar oportunidades de mercado que habían sido exploradas de una mala manera. O puedo encontrar maneras de hacer más eficiente la satisfacción de esa necesidad. ¿Sí? O sea, yo puedo encontrar en cuanto a necesidades, puedo encontrar como tres escenarios de necesidades. El primer escenario es donde nadie ha resuelto o nadie ha abordado la necesidad. Es decir, nadie en ese lugar donde quiero establecer mi proyecto de emprendimiento, nadie lo ha hecho antes. ¿Sí? Es decir, es algo que se necesita, o sea, la gente se está viendo afectada porque no tienen cómo conseguir las cosas para satisfacer la necesidad y no hay nadie que lo haga. Entonces, es lo que pudiéramos hablar de un escenario no explorado, ¿sí? En segundo lugar, podemos encontrar un escenario de necesidades mal exploradas. Es decir, que hay alguien que lo hace, pero esa persona que lo está haciendo de manera mediocre, lo está haciendo de una mala manera. O puedo encontrar el tercer escenario, que es quizá el escenario más usual, ¿sí? Porque hoy estamos en un mundo que es demasiado competitivo, hay mucha gente haciendo lo mismo, ¿sí? Hay muchas necesidades que ya han sido resueltas y que se nos vuelve más difícil encontrar nuevas cosas. Y en este tercer escenario entra un concepto muy importante, que es el concepto de innovación y creatividad. Este tercer escenario es el escenario más complicado de todos y les digo una cosa, es el escenario al que más nos vamos a enfrentar. Si hablamos de ciudades grandes como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, ciudades capitales, obviamente nos vamos a enfrentar a un escenario mucho más competitivo donde hay mucha más gente. O sea, aquí en Bogotá, ¿cuántas empresas no hay? ¿Cuántos negocios de comida no hay? ¿Cuántos restaurantes hay? ¿Cuántas tiendas de ropa existen? Piensa, una cantidad. Si yo voy a un pueblo donde solamente hay una sola tiendita de ropa y un solo restaurante, pues no tengo más y me toca aguantármelo. Así mis expectativas como cliente sean diferentes. Pero cuando ya yo tengo diversidad de oferta, entonces yo como cliente soy el que decido quién es el que cumple mis expectativas. Entonces, las empresas se están enfrentando a un mundo cada vez más competitivo, se están enfrentando a un mundo
cada vez más complicado. De hecho, hace 8 días vimos el tema de cómo era ese mundo al que nos estamos enfrentando, cómo es ese escenario mundial al que nos estamos enfrentando. Entonces debemos nosotros conocer con más detalle a nuestro cliente, conocer con más detalle a nuestro cliente. ¿De qué manera vamos a conocer a nuestro cliente? Primero tenemos que establecer una empatía. ¿Alguien sabe qué es esto de empatía o lo tratamos de explicar de alguna manera didáctica? Amén, hermano Jaime. Sí, es bueno que lo expliques en una forma didáctica. Perdona que te quiero hacer como un pequeño aporte en lo que la importancia de las necesidades. En el retén yo apliqué con base a las necesidades, le dije a los hermanos, es tu gran oportunidad, porque el énfasis que quiero hacer es, cuando hay unas necesidades, es la gran oportunidad de que alguien emprenda, y eso deben ser los amigos, los hermanos que están aquí. Por ejemplo, en el retén, no, que hay que ir a comprar una corredera, prácticamente hay que ir a Fundación, una cinta. Entonces ahí montamos un almacén una hermana montó un almacén de cuestiones de modistería, botones, todo eso. Todas esas cosas no. Y así sucesivamente para no alargar este cuento ni cortarte el tema. Dios te bendiga y gracias. No, está muy bueno ese aporte porque fíjese de analizar el entorno los llevó a ustedes a identificar esas necesidades. Yes. Ya, ustedes veían o mediante la observación se dan cuenta que todo, y de hecho yo lo vi cuando estuvimos allá, que la gente todo tenía que ir a comprarlo afuera. Entonces se iban para Fundación y si no estaba en Fundación, entonces a buscarlo en Santa Marta. O sea, cada vez tenían que ir más lejos a conseguir cosas que realmente eran necesarias. Entonces, ahí la necesidad me lleva inmediatamente a identificar oportunidad. O sea, de nada me sirve saber que alguien necesita algo si no le voy a satisfacer esa necesidad. La satisfacción de la necesidad es precisamente eso, la oportunidad que tengo de emprendimiento. Y Amén. eso en el caso, hablando en el caso donde, digamos, el escenario primero donde le dije que eran necesidades no exploradas, donde nadie en ese lugar, en el retén, hablando específicamente, nadie estaba encargado o enfocado a satisfacer esa necesidad. Entonces, claro, llega alguien y la satisface, inmediatamente va a tener un escenario mucho más fácil en el cual desenvolverse. Pero supongamos que nosotros estamos en un escenario actual donde hay mucha gente, que hace y ya exploró esa necesidad y la están explotando, ¿sí? Entonces, entra el concepto de innovación, el concepto de creatividad, es decir, de hacer cosas diferentes y buscar de una manera más eficiente la satisfacción de la necesidad y el cumplimiento y la superación de las expectativas. Entonces, hablemos de un caso sencillo en el tema de innovación. Podemos seguir incluso con el ejemplo de los restaurantes o del tema de la comida. Aquí en Bogotá hay una cantidad impresionante de restaurantes, ¿sí? Hablando de ciudades grandes. En cualquier ciudad grande hay una cantidad impresionante de restaurantes. Entonces, hay otro tema que está pegado a esta necesidad de alimentarse, que es el tema de gustos, ¿sí? Entonces, hay gente que le gusta las carnes, a otro le gusta el pollo, a otro le gusta la pizza, a otro le gusta las sopas, al otro le gusta los embutidos, al otro le gustan las arepas, ¿sí? Al otro le gustan las empanadas, y bueno, no, que a mí me gusta la comida china, al otro le gusta el pescado, la comida tailandesa, y bueno, y entonces se diversifica la oferta, ¿ya? Entonces, los restaurantes tienen que empezar a crear o a innovar en sus menús de alguna manera, que una familia grande donde el papá tiene un gusto diferente al de la mamá y los hijos un gusto totalmente diferente al de los muchachos. Entonces, ese cliente llamado familia
¿sí? Ese cliente llamado familia bogotana, donde a cada uno le gustan cosas diferentes, tiene que volverse entonces en esa expectativa que va a satisfacer el restaurante con el fin de que ese cliente prefiera comprar en su negocio. Ya. Otra cosa importante ahí, que acompañado, y era algo que les explicaba a ustedes, no solamente va la experiencia de que la comida estuvo rica, sino que también hay otras cosas como por ejemplo una buena atención, si hablamos de un restaurante. Si alguien llega a un restaurante y se sienta en la mesa y la comida es espectacular, pero si nadie lo atiende, si nadie le presta atención, si nadie va y se preocupa porque la mesa esté organizada, entonces esa persona seguramente va a decir, oiga, sí, la comida es muy rica, pero también yo iba con la expectativa de que me atendieran bien, de que yo me sintiera incluso mejor que en mi casa, ¿ya? Hablando dentro de un restaurante también, por ejemplo, los restaurantes invierten mucho en la comodidad del ambiente, porque no es solamente sentarse a comer, sino también sentirse en un ambiente agradable. Entonces le colocan buena música, le colocan una buena iluminación y todas esas cosas se van volviendo en ventajas competitivas que satisfacen diferentes expectativas de los clientes y atraen a la persona, es decir, comienzan a empatizar con la persona. Ya, por eso es que un muchacho que está enamorando a una muchacha no la va a llevar a comer empanada en la calle, porque eso no es el ambiente agradable, romántico que él quiere transmitir. Entonces él se va a buscar, qué se va a buscar ese muchacho? Un restaurante que tenga el ambiente romántico, con la velita, con las lucecitas así medio apagaditas, con una musiquita chévere, donde el mesero llegue con corbatín y con el trapito en la mano, ¿sí? Y donde ya no sea el menú, no sea la carne asada desmechada, sino un menú ya en otro idioma, ¿sí? Esas cosas están enfocadas es precisamente para abordar expectativas. Pienso que la necesidad, ¿cuál es? La necesidad es alimentarse, pero hay una diversidad de formas de abordar esa necesidad que nos llevan a identificar expectativas, qué es lo que espera la gente de mí. Entonces, obviamente yo tengo que hacer algo porque es que hay algo importante y es que yo tengo que tener claro y es que no le voy a vender a todo el planeta Tierra, ¿sí? O sea, no todo el mundo va a consumir mi producto, pero yo debo concentrarme en un grupo de personas, ¿sí? En un grupo de personas a las que les quiero vender o a las que yo quiero que sean mis clientes o a las que pretendo que sean mis clientes, que es lo que se llama la segmentación del cliente, que yo lo llamo como conocer al cliente, ¿sí? Dentro de eso hicimos un ejercicio bien interesante en el retén. No sé si te acuerdas, hermano Gabriel, y nos comparten la experiencia del ejercicio que hicimos de conocer al cliente. ¿Quién es mi cliente? Preguntábamos incluso la edad, si eran hombres o mujeres, si era gente con bajos ingresos o con ingresos medios o con ingresos altos. ¿Sí? Empezamos a hacer lo que se conoce como el perfil del cliente. Claro que sí, fue muy maravillosa. Sí, fue muy maravillosa la experiencia y los hermanos la siguen aplicando. Sí. Ya, claro, eso es un trabajo que tienen que hacer todas las personas que tengan negocios o que decidan emprender y es identificar quién es su cliente, ¿sí? Porque identificando a quién le quiero vender, encuentro las necesidades y encuentro las expectativas, ¿sí? Por eso les decía, las expectativas son propias de de cada cliente, o sea, cada persona llega con unas expectativas diferentes. Obviamente, no voy yo a enredarme en satisfacer las necesidades de todo el planeta o de todo Colombia, sino que lo que yo hago es que segmento y digo, me voy a enfocar en este grupo de personas. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Nuestra idea de negocio, enfrentarla
a los potenciales, o sea, entender si mi idea de negocio satisface necesidades y expectativas de esos clientes objetivos. ¿Ok? Entonces, por eso es que en el mundo, y vuelvo al mismo ejemplo, para tener un poquito de continuidad con el ejemplo del tema de los restaurantes y de la alimentación, existe entonces diversidad de oferta. Existe para niños, para adultos, para ancianos. Y fíjense que hoy en día estamos entrando incluso en otros conceptos de la alimentación, como la alimentación saludable, alimentación orgánica, alimentación vegetariana, alimentación vegana, ¿sí? Entonces, hay segmentos de clientes que tienen unos tipos especiales de alimentación y son necesidades y expectativas que están ahí en el mercado, y restaurantes o, digamos, emprendedores que vieron la oportunidad de mercado, están ahí satisfaciendo necesidades y expectativas de un grupo de personas que tienen un concepto diferente de la alimentación. Entonces, encontramos nosotros restaurantes donde tienen dentro de su carta, está la carta de los carnívoros y está la carta de los vegetarianos, ¿sí? Y vemos hoy en día hamburguesas que no tienen carne, sino que tienen unas proteínas vegetales que ellos preparan que no son carne de animal. Ya. Entonces, fíjense cómo conocer y enfocarme en un segmento de personas me lleva a ser más específico. La palabra aquí sería como acotarse, como a establecer los límites de mi negocio y conocer entonces cuál es el objetivo al que yo me quiero dedicar, cuáles son las personas y los clientes en los que quiero enfocar. Entonces, ¿cómo conozco yo a mi cliente? Que es la tarea fundamental que necesitamos nosotros resolver. O sea, ya sabemos lo que son necesidades, ya sabemos cuáles son las necesidades que tiene el ser humano, ya sabemos qué es una expectativa, entonces ahora vamos a trabajarlas, a ponerlas en marcha. Entonces yo debo, en primer lugar, para conocer a mi cliente, debo hacer un análisis de lo exterior. Cuando hablo de lo exterior, es aquello que el cliente muestra. Es decir, yo a una persona con mirarla puedo más o menos identificarle un rango de edad, ¿sí? Por lo menos yo aquí en cámara, al único que estoy viendo en cámara es al hermano Gabriel, los demás tienen la cámara apagada. Hermano Jaime. Sí. No, digo que... Sigue, que se me pasó acá, que Ketty me habló. Sigue. Ok. Entonces, en primer lugar, vamos a identificar esas características externas de mi cliente, ¿sí? Lo que yo puedo desde afuera observar sin necesidad de hablar con él, sin necesidad de sentarme a hablar con él. Entonces yo una persona la veo por primera vez y bueno, facilito, sé si es hombre o es mujer, ¿sí? Digamos que puedo identificar de manera fácil si es hombre o es mujer, y eso es importante que lo tengamos en cuenta como emprendedores, porque las expectativas de los hombres al momento de comprar son diferentes a las expectativas de la mujer. Los hombres somos mucho más funcionales, ¿sí? O sea, los hombres cuando vamos a comprar un par de zapatos, hablemos de comida y después hablamos de ropa. Los hombres cuando vamos a comer somos prácticos. ¿Qué nos interesa a nosotros? Que sea bastante y que esté sabroso. ¿Sí o no? Amén. Bueno, exacto. Digan algo, porque no me quiero sentir que estoy hablando. Amén, así es, Jaimito, así es. Y entonces Es más barato, mejor. las mujeres, oiga, hago un corte aquí, un paréntesis para darle la bienvenida a un pastor amigo mío, el hermano Liceden Pineda, bienvenido. Pastor en Tunja, Boyacá. Amén, Jaimito, gracias. Qué bendición. Bienvenido, pastor, nos alegra tenerlo acá. Entonces, las necesidades, hablando de comida,
con respecto a una mujer. Entonces, ella no solamente tiene que estar rico, sino que tiene que verse bonito, ¿sí? Entonces, el tomatico tiene que estar cortado en rodajas perfectas, el pepino tiene que estar cortado en estrellitas, la zanahoria en florecitas, ¿sí? El arroz no puede verse así como regado, sino que tiene que estar juntico, la montañita, y entonces el color del plato tiene que combinar con el color de las verduras, ¿sí? Y entonces no solamente eso, sino que al momento de sentarse a la mesa, el individual, la forma de colocar los cubiertos, el vaso, sí, ya la mujer tiene otras, o sea, para ella la comida no es solamente sentarse a comer, sino que es todo un escenario completo de satisfacción emocional, ¿sí? Y que entonces, si usted quiere venderle comida a una mujer, no va a utilizar la misma propaganda si quiere que esa comida se la compre un hombre, ¿sí? Porque los hombres cuando vemos el platico bonito, cuando vemos así que hay, que mucha florecita y mucho estrellita en el plato, ya nos empezamos como a desanimar un poco, ¿sí? Eh, si hablamos del vestido, ¿sí? Para uno de hombre, camisa blanca es camisa blanca, pantalón negro es pantalón negro. Y usted va, se mide el pantalón negro, que le cierre bien, que le quede bien de largo y chao, pare de contar, ¿sí? Pero la mujer, cuando va a comprar ropa, y dice, necesito una blusa. Pero es que y ustedes se han dado cuenta que las tiendas de mujeres, las tiendas de ropa para mujer, la cantidad de variedad que tienen, ¿por qué la tienen? Porque es que una blusa blanca no es solamente una blusa blanca. Ya, porque la blusa blanca puede venir con el cuello en V, puede venir con el cuello floripepiado, puede venir con lentejuelas, puede venir con un bordadito. Entonces, obviamente la expectativa de compra de una mujer es totalmente diferente. Y ustedes se han dado cuenta que son muy pocos los almacenes que en el mismo local venden ropa para hombre y para mujer ahí mismo. De hecho, los locales que lo hacen tienen incluso dos puertas y tienen como dos ambientes. Tienen un ambiente muy funcional, muy cuadriculado, muy por colores básicos, que es lo de hombre, y tienen otro escenario para el tema de mujer, donde quieren resaltar figura, donde quieren resaltar colores, donde quieren resaltar estilos, y este combina con aquel. Entonces, si te compras un bolso rojo, los zapatos tienen que combinarte también y vas a salir todos los días con un bolso rojo, entonces tienes que tener más bolsos y tal. ¿Por qué? Porque hay un tema de expectativa. Obviamente eso va enfocado hacia aspectos psicológicos que más adelante lo podemos ver en cuanto a neuromarketing. Yo no soy experto en neuromarketing, pero podemos tener a alguien que nos explique eso más a profundidad. Pero es así es como funciona el mercado. Y es importante que nosotros como emprendedores identifiquemos eso. Entonces ahí está la primera parte. Identifique si al que usted le quiere vender o su cliente objetivo es hombre o es mujer. Así es. Ahora, si usted le quiere vender a los dos, lo puede hacer. Claro que lo puede hacer. Pero entonces haga un perfilamiento individual para hombres y otro perfilamiento para mujeres. ¿Listo? El siguiente paso que yo les pongo para conocer al cliente y para empatizar con él es un rango de edades, ¿sí? Entonces, pudiéramos dividirlo como entre niño, adolescente, joven, adulto y anciano, ¿sí? Pudiéramos trabajar esa segmentación. Entonces, niño, pudiéramos hablar desde los 0 años, desde que es bebé, hasta los 7, 8 años tal vez, o incluso hasta los 9 años. Incluso dentro de ese rango de edad podemos aún hacer segmentaciones más pequeñas, como el bebé de 0 a 1 año, a 2 años, ya luego el infante que va desde los 2 hasta los 4 o 5 años, ya el que es escolar, el que ya está en el colegio desde los 4 o 5 años hasta los 7 u 8. Podemos incluso hacer una segmentación mucho más pequeña, pero entonces es bueno que nosotros sepamos
las edades o identifiquemos un rango de edades en el cual nos queremos mover. ¿Por qué? Por lo mismo, porque las expectativas son diferentes para cada una de las personas. ¿Listo? Y en tercer lugar, es importante que nosotros revisemos algo, y es en cuanto a la capacidad de adquisición o el poder adquisitivo que tenga esa persona. Y cuando hablo de poder adquisitivo, estamos hablando que es una persona de escasos recursos, ¿sí? Es una persona de, pudiéramos decirlo, de clase media, o si es alguien de clase alta. Es importante que nosotros identifiquemos eso porque las expectativas son totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, esos tres aspectos es importante que los tengamos en cuenta y que los utilicemos al momento de establecer nuestras ideas de negocio y saber si nuestras ideas de negocio van a ser las que van a resolver las necesidades y expectativas de esos clientes. Entonces, en primer lugar, pudiéramos hablar del género, si es hombre o es mujer, y de hecho hoy en día, con todo este tema de la ideología de género, se ha vuelto un poco más complicado porque esta comunidad LGBTI pues, tiene un poder adquisitivo y como emprendedores no, o sea, no lo podemos desconocer, está en el mercado, no podemos desconocerlo, y ellos van a tener unas necesidades y expectativas diferentes a las que tenemos las personas que nos consideramos heterosexuales, o sea, hombres, los que creemos que solamente hay hombre y mujer, tenemos unas necesidades totalmente diferentes a los que creen que hay más que eso. Entonces, si nosotros queremos emprender, no podemos desconocer a esa comunidad, ¿sí? No lo podemos desconocer, que existen y que están ahí con unas necesidades de mercado, que pueden ser oportunidades de mercado, claro que sí. El rango de edades, el segundo punto, y en tercer lugar, entonces, el poder adquisitivo o la clasificación socioeconómica, pudiéramos llamarlo también. Si una persona de bajos recursos, de clase media o clase alta. ¿Listo? O incluso por estratos. Aquí en Colombia pues tenemos la facilidad del estrato, entonces tenemos desde el estrato 0 al estrato 6 y ya usted puede más o menos ir moviéndose en qué estrato quiere que su idea de negocio se desenvuelva. Luego, algo importante que tenemos que nosotros hacer para poder identificar esas expectativas propias de cada cliente. O sea, ya conozco lo externo, ahora debo conocer lo interno. Es decir, yo debo entonces acercarme a esa persona, acercarme a ese tipo de cliente para validar la información que yo establecí. O sea, lo que acabamos de hacer hace un momento es hipotético, ¿sí? A mí me ponen la foto de alguien ahí y yo digo, bueno, es hombre, tiene más o menos 40 años, entre 40 y 50 años, y por lo que le veo, el celular que tiene, los zapatos que está usando, veo que es de clase alta, ¿sí? Y ya entonces usted más o menos va perfilando a esa persona. Luego tiene que entrar a comunicarse con esa persona para entablar una conversación con ella, y entonces esa conversación va a ser en la que yo expongo mi idea de negocio y le pregunto de manera sencilla si estaría dispuesto a comprar lo que yo le estoy ofreciendo. Si la persona, y la comunicación que ella me va a devolver puede ser, oiga, sí, estaría completamente dispuesto a comprarlo, qué idea tan fabulosa la que me acabas de dar. Ahora, obviamente, no se lo voy a preguntar solo a una persona, eso debo preguntárselo a 20, 30, 100 o a 200 para yo, digamos, tener un número importante de lo que se llama la estadística muestra poblacional, que me puedan decir, oiga, sí, este negocio, esta idea de negocio que tengo es viable, la gente sí está dispuesta a comprarla. De 200 entrevistas que hice, 50 me dijeron que sí. Entonces ya usted sabe que por lo menos tienen 50 potenciales clientes. Por lo menos. Ya tiene 50 compradores. Ahora, la persona que le puede decir, tal vez lo compraría, pero siento que le falta esto o siento que le falta aquello. ¿Sí? El cliente tiene muchísima información de valor para nosotros como empresarios o como emprendedores.
Si nosotros no le preguntamos al cliente si lo que le estamos ofreciendo de verdad satisface sus necesidades y cumple con sus expectativas, va a ser muy difícil para nosotros mejorar. Va a ser muy difícil para nosotros de verdad explorar la creatividad y la innovación. Entonces, es importante que nosotros comuniquemos nuestra idea de negocio con las personas a las que se la queremos vender y preguntarles, oiga, ¿usted estaría dispuesto a comprar esto que le estoy ofreciendo? Me puede decir que sí, me puede decir que no, rotundamente no, eso no me sirve para nada, no resuelve ningún problema, y entonces yo como emprendedor voy y hago un rediseño de mi idea de negocio, encuentro nuevas necesidades para satisfacer o descubro expectativas que no estaba teniendo en cuenta, o el cliente me dice, tal vez lo compraría, pero si le hicieras esto o le hicieras aquello, yo puede que lo resuelva. Fíjense que este tema de la pandemia en cuanto a las necesidades dentro de la escala de Maslow aquí, en cuanto al tema de seguridad, creo que elevó muchísimo las expectativas en cuanto al tema de salud y seguridad. O sea, ya hay gente que le da miedo ir al supermercado. Además que ustedes tengan en cuenta que estuvimos durante un buen tiempo que no podíamos salir de la casa, ¿sí? Obviamente no podíamos ir a un restaurante. Entonces, cambió la expectativa. La necesidad de alimentarnos siguió latente, pero cambió la expectativa. ¿De cuál? La expectativa de no poder salir y de poder comer comidas de manera segura, ¿sí? Y obviamente eso llevó a que los restaurantes tuvieran que inventarse la manera de hacerle llegar comida a la gente, ¿sí? Entonces, el restaurante que no tenía domicilio, pues simplemente si no activó los domicilios o si no buscó la manera de darse a conocer para esa expectativa de seguridad, desafortunadamente están muchos restaurantes hoy quebrados, ¿sí? Porque no se adaptaron, no adaptaron sus modelos de negocio a las nuevas expectativas que se presentaron por parte de los consumidores, ¿sí? Lo mismo pasó en el tema de ropa, bueno, realmente en todos los tipos de negocios que tuvieron que cerrar sus puertas por este tema de la pandemia. Si no rediseñaron sus negocios y la palabra de moda, ¿no? Si no se reinventaron, ¿sí? Si no buscaron nuevas oportunidades de mercado para ofrecer sus servicios y ofrecer sus productos y de igual manera satisfacer las necesidades y las expectativas, hoy en día están desaparecidos. Si las universidades no hubieran pasado todo su ciclo de enseñanza, modalidades virtuales, si los negocios no hubieran aprovechado el tema de herramientas web y de entregas a domicilio, quizá más de los que estamos ahorita, más de los que están en este momento quebrados, ¿sí? O que tuvieron que cerrar definitivamente, lo hubieran tenido que hacer si no se adaptan al entorno, si no se adaptan al mundo que están viviendo. Entonces, eso por ese lado, comunicación con el cliente, o sea, entenderlo, empatizar con él, charlar y en esa charla de comunicación entender qué es lo que él está esperando, entender qué es lo que él quiere con respecto a lo que yo le estoy ofreciendo. Y lo otro importante que debo preguntarle a mi cliente es acerca de la experiencia. Cuando hablo de experiencia, estoy hablando de lo que él ya ha vivido con otras empresas. Otras personas quizá están también en ese mismo enfoque de querer satisfacer esa necesidad y expectativa que tiene mi cliente frente al servicio o producto que yo le estoy ofreciendo. Y él seguramente antes ya compró, ¿sí? No sé, aquí todos ya tenemos ropa. Entonces, alguna vez entramos a un almacén a comprar ropa y nos gustó. Entonces, llega alguien a decirme, oye, yo también vendo ropa, fíjate qué tal, que mi negocio es este,
y las camisas mías son así, son así y tal, y me cuenta toda la carreta. Bueno, la carreta no, me cuenta toda su idea de negocio y me cuenta toda su idea de lo que está haciendo, de qué manera él puede satisfacer la necesidad de vestimenta y cumplir con las expectativas que yo tengo frente al vestido, específicamente el producto camisas. Y yo le cuento, oye, me suena tu idea de negocio, pero fíjate, a mí me pasó una experiencia con tal marca, ellos también manejaban lo mismo, ellos también hacían aquello. Entonces, a través de la experiencia yo me puedo dar cuenta de lo que la competencia está haciendo bien y que yo no estoy haciendo, o puedo darme cuenta de cosas que la competencia no está haciendo y que yo vengo a proponer como una nueva, como una innovación al mercado, y entonces esa innovación va a generar una nueva expectativa en los clientes, y eso es lo que yo les hablaba hace una semana de que es la ventaja competitiva. Es decir, ¿qué hago yo que los demás no hacen y que le genera valor a mi cliente? Es decir, que cumple y supera las expectativas que tiene ese cliente. ¿Estamos claros hasta aquí? Ya, Amén, amén, así. ya sé. Señor. Okay. Amén. Va claro, hermano Jaime. Señor. Yo quiero hacer un aporte. Cuando les he enseñado emprendimiento a los hermanos, como esto es tan largo, les enseño la importancia de las comunicaciones en las empresas, en las organizaciones. Y una de las cosas importantes en las organizaciones es el arte de escuchar. Hay que saber escuchar. Y a mí me gustó mucho cómo conoce uno el cliente, preguntándole, pero preguntándole y también escuchándole. Y uno no solamente escucha al cliente cuando está ahí comprando y hablando, uno también tiene que escucharlo cuando tiene sus problemas, que fue y compró un producto allá de nosotros, nos salió defectuoso, y entonces yo se lo entregué bueno y digamos, si no le damos la importancia de ayudarle, porque por eso hay en el arte de la venta hay una cuestión que se llama postventa. Una de las cosas importantes de que tiene una empresa, que eso también se los enseñé a los hermanos, sobre todo en el retén, la postventa, el arte de escuchar, porque escuchar no es el momento, sino cuando el cliente viene apurado, angustiado, se gastó un dinero, y nosotros tenemos que a veces solucionarle unos problemas a los clientes, que se le enseña a los hermanos, y por eso les he ido tan bien, porque les solucionan problemas. Vea, la hermana Gladys trajo unos zapatos que ya estaban casi pasados y se pelaron, y se le despegaron un poco, y le dije, bueno, ahora usted tiene que los recogió, y le dije, perder para ganar no es perder. Un cliente eso vuelve y le trae otros. Y sí, le tocó sacrificar un poco. Y esos zapatos le dije, bueno, como aquí hay unos hermanos zapateros buenos, mándeselos allá y mándelos a coser y a pegar para que no... Usted sabe lo que es que un cliente vaya con sus zapatos en la calle en plena, digamos que esté lloviendo y esté la cosa mojada y se le despeguen. Entonces va a sentir una cosa muy fea contra la empresa y contra nosotros. Entonces, yo sí le recomiendo, hermano, en esto digamos, en la importancia de las comunicaciones, de saber escuchar. Usted no deje que el cliente entre, y cuando usted lo vea dando vuelta, pregúntele, hágale pregunta, no le ofrezca tanta cosa, hágale pregunta para que usted conozca qué es lo que él busca, para que usted conozca a su cliente, porque de lo contrario nunca lo va a conocer. Bueno, gracias, hermano Jaime. Gracias, hermano Gabriel, y importante aporte. Muchas veces como vendedores cometemos el error de llegar como unas metralletas a contarle al cliente. Es que mire que esto es lo que no sé qué, y este producto es el que sí le va a arreglar su problema, y y lo tenemos ahí
Mejor dicho, Eso como es hacer- diciendo de alguna manera, metiéndole el producto por los ojos, ¿sí? Pero no nos sentamos a escucharlo. Y una de las cosas que valoran mucho las personas es que se sienten a escucharlos y que la persona que los... Eso es empatía, escuchar al otro y eh, ponerme en sus zapatos, ¿sí? amén. Ponerme en la posición de él y desde esa posición entender lo que él está esperando, lo que él quiere. Sí, eso es importante y la comunicación con el cliente no se hace solamente cuando estamos ideando o planeando nuestro negocio, sino que cuando tenemos ya nuestra empresa o nuestro negocio montado y andando, seguimos en constante comunicación con el cliente porque, como les digo, pueden cambiar las expectativas del cliente, ¿sí? Esas pueden estar cambiando constantemente. Sí, Y señor. además de eso, algo importante que el hermano Gabriel mencionaba, que es el tema de postventa. Los clientes valoran mucho cuando ellos van a comprar productos o servicios que son, digamos, de alguna manera complejos, ¿sí? Por ejemplo, alguien va a comprar un celular nuevo y pues obviamente adaptarse a ese nuevo celular es complicado, pues usted le vende el celular, listo, él solucionó su problema de comunicación, tiene cómo comunicarse, pero usted dentro de esa empatía con el cliente dice, oiga, venga, yo le hago aquí un cursito de cómo manejarlo, mire, se prende aquí, se apaga acá, aquí le sube la lucecita, aquí entra el Eh, WhatsApp, mire, tanta. Y eso se llama cooperación con el cliente. Amén. Y esa cooperación con el cliente y esa empatía con el cliente genera mucho más valor para él que realmente lo que cuesta el producto. Amén. Y entonces Amén. ese cliente va y le dice a su amigo, oye, es que se me dañó el celular. Y él dice, hombre, vete donde Gabriel, que Gabriel te vende celulares buenos y ese hombre te explica cómo es todo, eso es garantizado allá. Vaya con los ojos cerrados donde Gabriel a comprar el celular. Entonces ya no tienes un cliente, porque tienes 2, 3, 4, 5 y vas aumentando en la medida que eres capaz de empatizar y de tener una buena comunicación con el Amén. cliente. Y el tema de comunicación es bastante amplio, ¿no? Porque acuérdense que la comunicación no es solamente el lenguaje hablado, sino que también hay muchos canales de comunicación del lenguaje no verbal. ¿Sí? Hay gente que es más de un lenguaje más orientado hacia lo escrito, hay gente que tiene un lenguaje más orientado hacia lo visual. Entonces es importante que nosotros también vayamos explorando dentro de y eso hace parte un poco más de lo que es publicitario, pero lo quiero traer aquí a colación y es darnos cuenta cuáles son los canales de comunicación que están siendo más efectivos para entender las necesidades de los clientes, ¿sí? Entonces, hace parte de lo que nosotros vayamos, en la medida que vamos rodando en el proyecto, vamos descubriendo esas cosas, porque lo que estamos haciendo hasta el momento es el planteamiento de las hipótesis, pero esas hipótesis que nosotros, esas ideas que estamos generando en este momento, hay que someterlas a la validación del mercado. Es decir, la respuesta que yo tenga del mercado es la que me va a decir si mi idea si de verdad está satisfaciendo o está incompleta, le falta información y hay que reestructurarla, hay que hacerle un rediseño, hay que volverla a escribir para de verdad poder satisfacer esas necesidades. En cuanto al servicio postventa, obviamente un cliente va a valorar mucho el hecho de que no solamente esperemos hasta que el cliente regrese con el problema, sino que incluso después que él se va, a los pocos días, le preguntemos, oye, ¿cómo te ha ido con el producto? Cuéntame, ¿qué problemas has tenido? ¿Sí? No esperar a que al cliente se le presente el problema del fallo o el daño para que venga a ponerme la queja y hacerme el reclamo en mi negocio, sino que él se llevó, bueno, se llevó la ropa, se llevó el celular, se llevó, no sé, lo que sea. Entonces yo vengo los días siguientes y le pregunto, oye, ¿cómo te fue? ¿Qué tal ese día? ¿Sí? ¿Te gustó lo que te vendimos? Una llamadita, un mensaje de texto, cualquier forma de comunicación es válida para estar entendiendo constantemente al cliente
Y los clientes, en la medida que uno se gana la confianza con ellos, le sueltan a uno de alguna manera información valiosa sobre la competencia, que es lo que yo tengo aquí como la experiencia. Es decir, el cliente ya ha tenido experiencias previas con otras empresas, con otros negocios. Entonces, si tú te ganas la confianza de esa persona para charlar y empatizar con ella, es mucho más fácil que te cuente acerca de la experiencia que tuvo con tus competidores, y de esa manera tú vas a poder entonces identificar nuevas expectativas e ir siempre un paso adelante. Ir un paso adelante significa tener muchos más clientes y mejores clientes. Por aquí levantó la mano Yase. Hola Jaime, sí, me gustaría agregar algo ahora que estamos en este punto, entre lo de la experiencia y la comunicación, lo que estaba explicando también ahorita el hermano Gabriel. Hay personas que de pronto, cuando nosotros tenemos un negocio, vendemos un producto, prestamos un servicio, o somos los vendedores para otra empresa, trabajamos para alguna empresa. Queremos, como tú decías, nos enfocamos solamente en hablar y en decir, te vendo por esto, sin escuchar qué es lo que realmente quiere mi cliente. Y además, a veces no tengo en cuenta o puedo vender algo que yo sé o que no funciona o que ni yo mismo creo, que tú hablabas en la clase pasada, que yo no puedo vender algo en lo que yo no confío, en lo que yo no creo. ¿Cómo lo vendo? Si ni siquiera yo mismo me lo creo. Así es. Simple hecho de vender, ¿yo qué hago? Hago todo lo posible por cerrar esa venta. No me importa si el producto que estoy vendiendo yo sé que es malo, o si el servicio yo sé que es malo, si es defectuoso, si sé que no va a tener un buen resultado, solo por cerrar esa venta. ¿Qué pasa ahí? Yo pienso, no, ya lo vendí, ya fue, me gané mis 100,000 pesos, mis 100,000 pesos por vender este aparato. Pero ¿qué pasa? Cuando esa persona después tenga su propia experiencia con el producto, yo vendí 100,000 pesos, pero perdí a ese cliente, esa persona nunca más me va a volver a comprar. Y además lo que del voz a voz, que es esa persona va a ir donde otro y le va a contar de esa mala experiencia que tuvo. Entonces yo no perdí a un cliente, yo perdí a muchos clientes, o sea, perdí a mis clientes y a otros potenciales. Por eso, por ejemplo, el sector de servicios, de lo que son hoteles, restaurantes, se enfocan mucho, bueno, ya eso se está aplicando casi que a todos los negocios, pero era algo muy del sector hospitalario, del tema del feedback o las reviews en las páginas de viajes y de cosas donde la gente coloca cuál experiencia califica, pero ya eso se ha vuelto, digamos, para todos. Si usted pone en Google el nombre de una empresa, un producto, un servicio, inmediatamente le van a salir los comentarios y las opiniones. Por eso es tan importante que la experiencia que yo deje a mi cliente, o sea, no puedo vender algo que ya yo sé que está defectuoso, que sé que va a tener un mal fin, o simplemente hacer la venta y ya, y no hacer un seguimiento postventa, porque yo estaría perdiendo a esa persona, pero también a todos a los que con los que esa persona o esa empresa comparta su mala experiencia. Sí. Mano Jaime. Señor. Como estamos en esto por ahí, ahora hace unos días, como siempre andamos en esto, porque lo que queremos es ayudar a los hermanos que tienen empresas. Y a nosotros también nos sirve para el pastorado. A veces cometemos muchos errores en cuanto a la comunicación. Por ahí un estudio de la Casa Blanca dice que, acerca del consumidor, dice que un cliente mal atendido, el 95% no vuelve más a los lugares. Y aparte de eso, hay una regla en mercadeo que ahora quizás está más alta, que es el 333. Porque esa es una regla de mercadeo, como estamos en la cuestión del cliente, que por cada cliente insatisfecho se lo cuenta mínimo a 33 personas. Y por cada cliente satisfecho se lo cuenta máximo a 3 personas. Así es. Y está más alto. Otra cosa que quiero decir, que es lo que hay que ir a la práctica. Cuando usted hablaba del gesto, de la comunicación, que está la comunicación verbal y la gestual, que uno a veces habla más con los gestos. Usted sabe lo que
tengo que volver al retén porque fue que yo ahí sí me senté con esos hermanos que se dejaron, porque fueron hasta a poquito, porque mira, ahí comenzamos casi con 70 y ya vamos en 46. Pero bueno, gracias a Dios por eso. Y sigan adelante. Allá en el retén había un hermano que cuando iban los clientes, él no levantaba la cabeza. Él era como el avestruz, con la cabeza metida en lo que hacía. Entonces, eso sí es desagradable, que usted vaya a un lugar y el dueño del lugar o el empleado ni siquiera levante la cabeza. A veces se ocupan en estar chachareando los celulares, echando cháchare, y hasta les molesta que llegue un cliente. Imagínese usted una empresa esa. Y en lo gestual, todo eso se da a entender en esa comunicación gestual. Bueno, gracias. Dios le bendiga. Espero que también les sirva este aporte. Gracias, hermano Gabriel. Sí, o sea, el tema de la empatía no es solamente que me caiga bien la persona, es un tema también de la actitud con la que yo llegue. Si yo llego con una actitud como que buena, mire, y usted estaría dispuesto a comprar esto, así como desgarbado, no es la actitud adecuada para empatizar con una persona. La presentación personal también hace parte de la comunicación. El lenguaje que utilizo, la rapidez con la que hablo y las palabras que utilizo. ¿Sí? O sea, si yo llego, por ejemplo, a una persona que es poco letrada o que ha tenido poco estudio y le llego con unas palabras que se escuchan bonitas pero no te entendí nada, no hay empatía. ¿Sí? Ahora, si le llego a una persona que tiene muchísimo estudio, que es muy letrada, y le llego con cosas muy sencillas o muy básicas, pues obviamente no va a llamar su atención y no va a haber esa empatía. ¿Sí? Empatía es eso, ¿no? Entender el contexto en el que se está desenvolviendo la otra persona con la que yo estoy hablando, para que mis palabras y mi lenguaje sea el adecuado y él pueda entenderme y yo pueda también captar lo que él quiere decirme. O sea, el tema de la comunicación es muy diverso. Le decía, no solamente los canales, sino en la comunicación, lo que se dice es el 10% y cómo se dice es el 90%. Entonces es importante que nosotros nos enfoquemos mucho en el cómo transmitimos la información. Y tengamos en cuenta algo, y es que en comunicación hay una frase también, es que todo entra por los ojos. ¿Sí? Entonces, antes de yo abrir la boca para hablar, ya he transmitido toda una serie de información a la otra persona en cuanto a la manera de sentarme, la manera cómo estoy vestido, incluso la combinación de colores, los gestos que yo utilizo, todo eso hace parte de la comunicación y hay que tenerlo en cuenta. Eso ya es para otra clase completa de comunicación. Amén, amén. Eso es otra clase completa de comunicación, pero quiero dejarle esta idea de que conozcamos al cliente, conozcamos a las personas a las que queremos ofrecerle nuestros servicios o nuestros productos, entendamos a través de conocer y empatizar con ellos, conozcamos cuáles son las necesidades y las expectativas que ellos están esperando que nosotros satisfagamos, porque así de verdad es como vamos a hacer emprendimientos de valor, así vamos a emprender de manera responsable, de manera sabia, de manera prudente. Bueno, más preguntas. No sé quién tiene más aportes, preguntas, o así, Tom. Bueno, mano Jaime, me pareció muy importante ese aporte porque algo que yo quería preguntar, bueno, ya usted lo respondió. La forma de cómo llegarle al cliente. Pienso que la presentación personal influye mucho, ya usted lo dijo. ¿Cómo debe llegarle al cliente? Eso es muy importante. Porque yo he visto muchos vendedores que se ve más bonito el producto que el que lleva la presentación que lleva el que lo vende. Así entonces, es. Todo esto influye mucho. Y otra cosa que uno puede llegarle al cliente
de una forma toda triste o con la cabeza cabizbaja para vender un producto, porque ninguna gracia hace. Una persona debe tener carisma, debe tener gracia para vender, y también se aprende. Pero aún llevando la gracia de Dios, mucho mejor, todo sale adelante. Así es, hermano Ronaldo. Sí, era lo que hablábamos, mucho de lo que hablábamos la clase anterior, tiene que ver con esto, con la actitud y el carácter del emprendedor, con las cualidades que tiene que desarrollar el emprendedor para poder salir y enfrentarse al contexto externo, al entorno externo. Y los clientes hacen parte también de ese entorno al cual nosotros vamos a mejorar en la vida, ¿sí? Y por eso es que nosotros procuramos que todo el que llegue a nuestro negocio salga feliz. Eso es lo que podemos decir nosotros. ¿Tú qué vendes? Bueno, yo vendo felicidad, ¿sí? Vendo satisfacción, vendo necesidad, una expectativa, vendo emociones. Eso es lo que, más que un producto, o sea, conectado al producto o al servicio que hacemos, está ligada la emoción que generamos en el cliente. Obviamente queremos que esa emoción sea una emoción agradable, no queremos que sea una emoción, al contrario, de molestia o de rabia, sino que, o de insatisfacción, sino que siempre el cliente salga con carita feliz. Eso es lo que procuramos y lo que siempre, ese es el objetivo que nos planteamos como emprendedores. Amén. Hermano Jaime. Señor. Aló. Sí, señor. Digo, cuando tú nos enseñaste la cuestión de concepto, aunque no, de pronto yo lo expresaba de otra manera, yo les enseño a los hermanos que nosotros en los negocios, más que vender productos, porque sí, los productos son importantes, pero los conceptos son mucho más importantes. Nosotros en los negocios no vendemos solamente productos, vendemos imagen. Vendemos una imagen y todo eso incluye desde la presentación. Hay gente que se van para los negocios y ni los zapatos en bola. Amén. Están todos así con unas barbas ahí todas desarregladas y unos cabellos, todas unas mechas por allá levantadas. Y bueno, ¿para qué decir? Hermano Gabriel. Entonces vendemos. O sea, y más que vender imagen es transmitir Por eso, una imagen. porque, bueno, fíjate eso, transmitirlo, yo no sabía. Y más que vender nosotros productos, los primeros que tenemos que vendernos somos nosotros como personas. Y bueno, y fíjate, y más que imagen, transmitirla, eso no. Así es, la imagen hay que transmitirla. Eso, el transmitir es hacer empatía, también hace parte de la empatía. Y el tema de la imagen tiene que estar muy acorde a la altura de esa emoción que quiero generar en el cliente, ¿sí? Obviamente, cuando hablamos del tema de concepto y enfocado al tipo de cliente, pues si yo le voy a vender a gente joven, pues debo llegar con ese ambiente juvenil que conecte con ellos, y la imagen que yo tengo que reflejar también es una imagen juvenil. Si le voy a vender ya a gente mayor, pues ellos tienen una imagen mucho más seria, mucho más estructurada, más elaborada, ¿sí? O sea, yo no puedo llegar con ese lenguaje tan escueto a una persona que tiene ya una edad avanzada, y si esa persona no solamente de edad avanzada, sino que ya de un estrato mucho más alto, ya es una persona, digamos, de alta capacidad adquisitiva, de alto poder adquisitivo. Entonces, eso, o sea, yo tengo que pensar la imagen que quiero transmitir para que conecte con la imagen del cliente. Amén. Bueno, hay varias personas que han levantado la mano. Hay personas que han levantado la mano por ahí, pero se me perdió aquí. Espérenme, aquí yo busco. Algunos la levantamos pero aplaudiendo. Ya se me borraron. Vladimiro de Ángel acaba de levantar la mano. Amén, mi hermano. Dios lo bendiga. Qué bendición. No lo veo. Qué bendición, hermano Gabriel, mi hermano, poder estar aquí con ustedes
y de verdad que es muy importante lo que se está haciendo esta noche, Gracias. hermano. Y El, de verdad que el hermano Vladimir es también pastor, compañero nuestro, gran pastor, gran compañero. amén. Saludos para todos, para el hermano Juan Abdala, saludos. Hermano, lo que quería, de pronto aportar algo, bueno, yo trabajé en tienda y uno ve que los tenderos, que sobre todo son paisas, ellos prosperan impresionantemente porque ellos, una de las cosas de ellos es el buen trato. O sea, ellos tratan muy bien al cliente, hasta Así llegan es. a decirle que lo que no tengo se lo consigo. Así es. Aunque en realidad no lo consigue de verdad, pero con eso absorbe enseguida la atención del cliente y se siente bien atendido. Y bueno, los paisas son muy cariñosos. Entonces uno no necesita ser paisa para ser cariñoso, sino el buen trato, tratar bien al cliente con amabilidad, con respeto, con atención, la atención, porque a veces el cliente está ahí y tal, que está vendiendo con una cara ahí, ¿qué? A sus órdenes, ¿qué desea? Con una, o sea, un vegano tiene que tener motivación, puede tener dificultades, pero tiene que estar contento, a sus órdenes, vecino, ¿en qué le puedo servir? ¿Qué necesita? Y eso, entonces, sí, vea, para que me despache, ¿cómo no? Estamos aquí para servirle, para eso estamos aquí, y la atención, entonces eso deja mucho que decir y eso absorbe mucho y amaña mucho a un cliente. Yo, por ejemplo, donde me tratan así bien, yo vuelvo ahí. A veces le cobran a uno hasta más caro, pero en atención eso vale mucho. Gracias. Dicho Gracias, y hecho. Hermano Vladimir. En la costa es difícil el buen trato. Así es. Uno tiene que aprender al buen trato. Amén. Sí, eso somos cristianos, hermano. Esos temas que estamos tratando ahorita hacen más parte de lo que es servicio al cliente, porque lo que estamos trabajando hoy es conocer al cliente, identificar necesidades y expectativas, para posterior a eso empezar a poner en marcha el plan de negocio, ¿sí? Entonces, obviamente, digamos que el tema de servicio al cliente es fundamental, pero es un tema diferente al que hemos venido tratando hoy. O sea, están muy alineados el tema de conocer de la identificación de necesidades y expectativas. Está muy alineado con el de servicio al cliente, pero no podemos mezclar esos dos conceptos, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Bien, no sé si alguien tenga más preguntas. Yo estoy por aquí, Dios le bendiga. Hombre, Johnny también, pues, súper, presbítero de nuestro distrito. Dios te bendiga, Johnny, bienvenido. Amén, 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 hermano Gabriel. Me alegro saludarles. Gracias. Amén, 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 Vladi. Jaimito, Okay. Dios lo bendiga a todos, hermano Nal, hermano Juanca, Juan Ala y demás compañeros. Un saludo en el nombre del Señor, qué buena charla. Entré un poco tarde porque estoy dando clase bautismal y me desocupé hace como una media hora, lo estoy escuchando, pero muy buena la temática. Conocer al cliente, la empatía, la comunicación, las experiencias, ¿no? Creo que es la temática que están desarrollando. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Hermano Johnny. Bueno, también eso en conocer al cliente es muy bueno. Me enseñaron, yo también trabajé puerta a puerta vendiendo. He sudado bien, así como muchos de los que están ahí, que no nos han regalado nada. No, por ahí un vaso con agua y bueno, eso es una bendición si quiere. Pero lo que me enseñó, hermano, el pastor en ese tiempo, cuando usted llega a un lugar a mostrar la mercancía, diga su nombre y pregunte de pronto el nombre de la persona, perdone, ¿cómo se llama? Y con el nombre enlaza a la persona también. Don José, de María, no le pregunte más, solamente grábese el nombre y con eso lo trabaja. Y es muy bonito cuando uno habla con una persona y le está mencionando el nombre por primera vez. Eso lo está enlazando, lo está amarrando ahí para que se haga la conversación más extensiva y puedan lograr también el objetivo.
Eso entonces se le da empatía, ¿no? Gracias. Entonces, hermano, quiero felicitarlo por este programa y no hay que dar, hay que echar para adelante en el nombre del Señor. Amén. Dios le bendiga. Amén. Gracias, Johnny. Gracias. Bien, mi hermano, gracias a todos por participar. Entonces, en conclusión de lo que hemos trabajado hoy y tareas que les quedan, ¿no? Y yo espero que las hagan. Y si las hacen y quieren que las revisemos, pues por ahí nos mandan un mensajito de WhatsApp y vamos ayudándoles en la medida que podamos. Entonces, paso número 1, perfilar a mi cliente, ¿no? Hablando entonces del perfil, definir si es hombre, si es mujer, si es joven, niño, anciano o adulto, definir la capacidad adquisitiva que tenga y empatizar con él, tener una buena comunicación para conocer sus necesidades, para conocer las expectativas que él tiene frente a lo que yo le estoy ofreciendo y a partir de esa empatía y la comunicación, conocer las experiencias que haya tenido ese cliente con otras empresas que hagan lo mismo que yo estoy haciendo y con esa información entonces cruzarla con mi idea y mi plan de negocio y así entonces robustecer lo que yo pienso para poder satisfacer de una mejor manera y abordar de una mejor manera el entorno y entonces alcanzar el objetivo que estábamos hablando hace 8 días, analizando el entorno para ser el mejor. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Muchas gracias a todos. Yacen, Gracias. encargada aquí de esto. Hermano Ay, Jaime. muchas gracias por habernos acompañado y nuevamente por compartir tus conocimientos que son muy valiosos para nosotros. Hemos aprendido muchísimo, hablo en nombre de todos porque yo sé que sí, que hemos aprendido muchas cosas nuevas hoy y la idea es que pongamos esto en práctica. Hermanos, les invitamos, vamos a estar de pronto en la semana hablando más de esto porque esto se nos está creciendo y queremos, pues estamos ya en el proyecto de una escuela de emprendimiento cristiano. Entonces les invitamos Amén. a que se unan al grupo en Telegram. Si no tiene la aplicación, descárguela. Es como si fuera un WhatsApp, pero mejor. Y en este grupo estaremos compartiendo los enlaces de las próximas charlas, los temas. Creo que en la El micrófono ya todos se me silencian. Y que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Y gracias a todos ustedes por asistir. Recuerden ir haciendo, si tienen su propio plan de negocio,